porque es un tiempo que tú abres lámparas y enciendes lámparas para nosotros, Señor, para todo este mundo, para toda esta creación, Señor. Tú nos escogiste para ser tus lámparas, Señor, para alumbrar. Señor, dice tu palabra que la lámpara encendida se pone en lugar alto, no debajo de la cama, no debajo de una caja, sino en un lugar alto, un posicionamiento de altura para dar luz a todos los de la casa. Señor, gracias porque la casa que tú nos diste no es solamente nuestro hogar, sino es nuestra ciudad, nuestra nación. Señor, estamos acá para alumbrar en posiciones de privilegio, en posición alta, no solamente en lo que hace a la atmósfera terrestre, sino en los lugares altos, en los lugares celestiales, Señor, para alumbrar a todo principado y potestad en esos lugares con la luz de la verdad, con el evangelio eterno de Cristo Jesús. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, abrimos los cielos en este momento, silenciamos toda otra voz que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios en este día, Señor, para que tu luz alumbre, Señor, en el nombre de Jesús, en la autoridad que tú me has dado, Señor, en este lugar y en otros territorios. También extiendo mi mano y extiendo palabra en este momento para que sea llevada por ángeles más allá de lo que puede pensar mi mente o nuestra mente, Señor, de lo que nos podamos imaginar, Señor. En el nombre de Jesús, soltamos esta palabra para que sea de luz y de revelación a todos los pueblos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente. Y ahora sí vamos a la palabra de Dios. Quiero que compartamos ahí en Mateo capítulo 25. Si pueden leerlo de ahí, gloria a Dios. Y si no, agarren sus Biblias. Mateo capítulo 25. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Mateo 25 es un pasaje conocido. ¿Lo tienen? Mateo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: ¡He aquí el novio! ¡Salid al encuentro! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea cosa que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Más tarde las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió diciendo: de cierto, no os conozco. Velad pues, porque ya que no sabéis el día ni la hora. Algo que estamos compartiendo, nos está compartiendo el Señor, es que viene un tiempo nuevo y no simplemente un cambio de estación. Sabemos que en una semana comienza Año Nuevo, ¿sí? El 1 de Aviv, sino que algo radicalmente nuevo para lo cual tenemos que estar preparados. Por 3 semanas estuvimos limpiando nuestras vasijas, o sea, nuestras lámparas, ver cómo estaba la vasija, el recipiente, ver cómo estaba la mecha. Tuvimos 3 semanas preparando y desde el jueves estamos en 10 días de ayuno para ver el ambiente de la lámpara. O sea, sabemos que una lámpara sin oxígeno no funciona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos hablando, y pastor, ¿la lamparita eléctrica? No, no estoy hablando de esa lamparita eléctrica, estoy hablando de la lámpara original, la lámpara de
de fuego, de llamas, ¿sí? Entonces, necesitamos oxigenarnos. Y una de las cosas que terminábamos la palabra la vez pasada era revisar el oxígeno. ¿Qué es el oxígeno en nuestras vidas? Digamos, el ambiente en las cuales la lámpara tiene que estar ubicada. Quiero hacerles un experimento de primaria. Yo se los comenté, pero lo vamos a hacer. Eso es una lámpara, ¿sí? Funcionaba así, básicamente, eso es cera, digamos, sólida, lo otro era aceite, pero para el caso es exactamente lo mismo. Ese puntito negro, o sea, el pábilo ahí negro es justamente porque se está quemando el algodón de la mecha. Eso es lo que no debe ocurrir porque eso está consumiendo mucha energía. Obviamente se está consumiendo la cera también, están consumiéndose las dos cosas. Ahora, la vela como la lámpara necesita aceite. Necesita aire, obviamente aceite, aire. ¿Qué pasa si nosotros, no era la intención esa, qué pasa si nosotros ponemos un vaso? Cuando falta oxígeno en tu vida, tu lámpara se apaga. El aceite puede estar perfecto, la mecha puede estar perfecta, la vasija puede estar perfecta, pero si no hay oxígeno, la lámpara se apaga. Por eso estamos en 10 días de ayuno hasta el 13 inclusive, preparándonos para el 14, que es primero de Aviv, ¿sí? 14 o 15, depende cómo se considere, para estar listos con nuestras vidas oxigenadas. Áreas que tienen que ser oxigenadas. Eso cada uno le tiene que preguntar al Señor. ¿Qué área de mi vida no tiene el suficiente oxígeno como para poder tener una llama poderosa? Que se me está apagando, está ahí debilucha la llama. Como les compartí la vez pasada, cuando uno aventa, ¿sí? Tipo asado, ¿no? Que empieza, cuando la brasa está ahí media moribunda, ¿qué pasa con la brasa? La brasa se enciende, aumenta el calor, por eso se pone rojo. ¿Por qué? Porque aumentó el oxígeno, forcé la entrada de oxígeno, entonces aumenta la llama. Para el 14, para el asado, lo vamos a ver, la parte contraria a esta la vamos a ver el domingo que viene, amén. No acá, sino allá en la resurrección. Lucas registra lo siguiente en palabras del apóstol Pedro. Dice lo siguiente: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerios vengan de la presencia del Señor, y envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Acá me habla de que Jesús está retenido en el cielo, está esperando que venga, está retenido en el cielo, hasta que ciertas cosas, en rigor todas las cosas, sean restauradas. Y ahí por la palabra restaurada está la palabra apocatástasis. Esa palabra apocatástasis viene del verbo apocatícemi. ¿Sí? Apocatícemi viene de dos palabras, apo y catícemi. Apo es una preposición que acá funciona como prefijo, que quiere decir separación, partida, cese, completar, revertir. Y catícemi, poner fundamento, ser, designar, constituir. En consecuencia, esta palabra apocatástasis, que es reconstrucción, restitución, restauración, viene a querer decir
¿sí? Que en otras palabras, lo que fue una vez establecido, constituido, designado, tiene que volver a hacerlo. O sea, algo pasó en el medio, por lo cual se descalibró la cosa y tiene que volver a restaurarse. Y Dios está, mejor dicho, Jesús está retenido en el cielo hasta que todo eso sea restaurado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que restablecerse? Porque eso es diseño. Eso es el diseño de Dios. Algo se descalibró, se desvió, tiene que restaurarse hasta, y cuando esté restaurado va a venir Jesús nuevamente. Cuando vemos la iglesia de Hechos, vemos que potencia tremenda, se mueve con una fuerza del Espíritu impresionante, ¿sí? Pero tan temprano como el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, estamos hablando que el bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés, capítulo 2, capítulo 5, pasaron 2 capítulos y fracción, por así decirlo, o 3 capítulos, dice que los primeros irrespetuosos e irreverentes aparecieron en la iglesia. Nosotros sabemos los nombres, Ananías y Zafira, ¿sí? Y leemos en el capítulo 5, versículo 3, que dijo, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? No vamos a decir toda la historia, más o menos la conocemos, pero quiero rescatar esto. ¿Por qué no Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? Y después al ratito llega la esposa, bueno, sabemos que ahí muere, ¿sí? Llega la esposa y Pedro le dice lo siguiente, y Pedro a ella, ¿por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que sepultaran a tu marido y te sacarán a ti. No fue un acto de equivocación de parte de ellos. Lo hicieron con premeditación, ¿sí? Fue una flagrante maquinación de ambos para ir en contra del Espíritu Santo, para engañarlo, dice ahí, para tentarlo. Y aquí había una obra de Satanás, pero ellos permitieron que Satanás entrase en su corazón porque había codicia, ¿sí? O sea, ese problema de la carne abre las puertas del corazón para que entre, y acá entró e hicieron lo que hicieron. Pero mi comprensión hasta el momento, o sea, había un diseño de tinieblas, obviamente, para tratar de frenar a la iglesia. ¿Cómo se frena la iglesia? Con el pecado. Entonces, Satanás no puede ir directamente contra la iglesia, pero si puede meter pecado, descalibra todo un orden que hay en la iglesia. Entonces, para mi comprensión hasta el momento, era que esto trajo desgracia en estas 2 personas y obviamente estas 2 personas murieron, ¿sí? Y como resultado de eso hubo un gran temor en la iglesia, dice la palabra, y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. ¿Se dieron cuenta? Acá no se juega. Acá tocaron una cosa bastante seria que era, tal vez no lo sabían todos, pero tocaron, manipularon, manejaron, quisieron controlar, quisieron jugar con el Espíritu. Me viene a la mente cuando Israel conquistó Jericó y Acán tomó de ahí de Jericó un manto babilónico, 200 ciclos de plata y una barra de oro, ¿se acuerdan, no? Como consecuencia de eso, dice, cuando van a conquistar Ai con H, no Ai de Ai, sino la ciudad de Ai. Resulta que mueren 36 personas y ahí todo el pueblo está conmovido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces Dios le dice a Israel, o le dice a Josué, Israel pecó, ¿sí? El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando de lo del anatema y poniéndolo entre sus enseres. Dios le estaba formando una conciencia al pueblo de Israel, una conciencia de cuerpo, una conciencia colectiva, responsabilidad colectiva. Es decir, no es solamente, bueno, yo
con mi pecado, bueno, me las arreglo yo. No, no, no. En el momento que uno forma un cuerpo, mi pecado se hace el pecado del cuerpo. ¿Sí? Y vamos al caso, vos te martillás un dedo y no es solamente el dedo que te duele. No, tenés un mal humor de aquellos. Te duele la cabeza y no querés hacer nada, pero los pies también. Sí, pero me duele la cabeza. O sea, el problema de una parte del cuerpo se hace el problema de todo el cuerpo. El pecado de Acán se hizo el problema de Israel. Ahora, ¿qué pasa con el pecado de Ananías y Zafira? Se hizo el problema de la iglesia. O sea, fíjate la estrategia de la tiniebla. La estrategia de la tiniebla fue ponerle un pecado, meter un pecado, pero no una equivocación. Esto no fue una equivocación de Ananías y Zafira. Esto fue premeditado. Vamos a diseñar un plan. Y Pedro le va a decir, vos podías dar lo que vos quisieras. No era que tenías que dar toda la propiedad. Querías dar media propiedad, un cuarto de propiedad. No querés dar propiedad, no la des. Pero ¿por qué mentís al Espíritu Santo? ¿Por qué maquinaste esto en tu mente, en tu corazón? Entonces, si un miembro de la congregación está en pecado, afecta a toda la congregación. Se debilita toda la congregación. ¿Y qué quiere decir, espiritualmente hablando, que afecte a toda una congre o se debilite? El pecado es una ofensa y el hacerlo a sabiendas con premeditación es algo muy grosero y hay muchas advertencias, sobre todo en el libro de Hebreos, al respecto. O sea, vuelvo a repetir, una cosa es la equivocación, otra cosa es el pecado por ignorancia, pero otra cosa es premeditar algo. Vamos a hacer un plan, a ver cómo puedo hacer esto y que nadie se entere, porque ese es el objetivo, ¿no? Que nadie se entere. Esto ofende al Espíritu Santo en medio de una serie de exhortaciones que involucran este tipo de prácticas pecaminosas. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice en Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Entonces, el punto es este. Todo pecado ofende al Espíritu Santo. Cuanto más el que es premeditado, ¿sí? El que es elaborado de antemano. El pecado entonces entristece, el pecado lastima al Espíritu Santo. Y Dios no selló, paradójicamente, Dios no sella con el Espíritu Santo, pone la marca del Espíritu en cada uno de nosotros. El sello, el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Y ahí está la palabra apolútrosis. Apolútrosis quiere decir redención en griego. ¿Sí? Apolútrosis es el pago total de una deuda que implica liberación total de cada uno de nosotros. O sea, Jesús pagó totalmente nuestra deuda que teníamos. La pagó totalmente. Pero el incurrir nuevamente en algo que en el pasado nos había esclavizado, por lo cual Jesús pagó este precio, el rescate, es una contradicción. O sea, si yo me bautizo porque reconozco que el Señor me liberó de los pecados, porque cuando estaba con pecado yo me iba al infierno, y ahora vuelvo a pecar de nuevo, a ver, ¿a qué estamos jugando? Ese es el punto, ¿a qué estamos jugando? El Espíritu Santo está gozoso en sellarnos, manifiesta, testifica acerca de la obra de Cristo. Pero se entristece, tomamos en poco ese sello. O sea, para que viniera el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir en una muerte espantosa, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a seguir jugando con el pecado. Eso es algo que obviamente entristece al Espíritu Santo, que obviamente viene de Dios. Ahora, en el caso de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia no era una congre entre varias, no era una capillita que andaba por ahí, era la única que había. O sea, hasta ese momento no se había esparcido la iglesia estaba en Jerusalén, o sea, la única. Mirá qué golpe maestro que busca hacer Satanás sobre la única iglesia y la única congregación que existía. O sea, le pega con la onda para darle justito a la iglesia.
De modo que esta estrategia de Satanás de pervertir la iglesia, de todo el temor, de utilizar los corazones heridos o codiciosos para para que después se pudiera elaborar conscientemente un pecado, no creo que sea un detalle menor. O sea, fue una obra maestra, por así decirlo, del padre de todo engaño, de toda mentira, que es Satanás, que redundó primeramente en la muerte de este matrimonio, ¿sí? Pero creo que afectó a la iglesia. Y el punto es que a partir del siglo II comenzaron a aparecer groserías muy fuertes en la iglesia. Empezó a haber competencia, miren qué casualidad, empezó a haber competencia entre las sedes eclesiásticas por el oro que había en las diferentes sedes, mucho oro en Alejandría, mucho oro en los grandes lugares en Roma posteriormente, empezó a haber mucho oro, empezaban a competir. ¿Oro por qué? Porque venían mucha gente de ciudades grandes, empezaron a competir entre ellos, los obispos empezaron a competir entre ellos. Hay muchos registros de eso. Y todo esto se hacía al tiempo que se iba corriendo al Espíritu Santo del centro. Comenzó a despreciarse la profecía y todo mover carismático. Se eliminaron los apóstoles, se eliminaron los profetas, se eliminaron los dones del Espíritu Santo. Entró toda una corriente cesacionista que se dice. Y la iglesia, originalmente un organismo vivo, pasó a ser una organización muerta. Pero ciertamente la incipiente iglesia católica en aquel tiempo, digo incipiente porque todavía no se puede hablar de iglesia católica propiamente dicha, y después de ella, con toda su organización establecida, hablaría del Espíritu Santo. Obviamente, está en el credo llamado credo apostólico, en el credo de Nicea, 325 de la era cristiana, está todo eso escrito. Habla del Espíritu Santo, ¿sí? Pero es para darle espiritualidad a un tema. Conocen del Espíritu Santo, pero no tienen relación con el Espíritu Santo. Y la iglesia evangélica no se quedó atrás en este sentido. Así como la iglesia católica manipuló al Espíritu Santo, también lo hizo la iglesia evangélica. Usó al Espíritu Santo desde lo teológico hasta lo eclesiástico, pero siempre para el propio provecho. En definitiva, se lo ha manoseado mucho al Espíritu Santo, y cuando se habla del Espíritu Santo se lo hace a nivel doctrina, pero no a nivel persona. Se lo ha academizado al Espíritu Santo, se lo ha frivolizado. Entonces el Espíritu Santo debe volver a tomar el lugar que le corresponde a la iglesia. ¿Cuándo se lo empezó a sacar? Con Ananías y Zafira, hermano. Se lo engañó, se lo quiso engañar al Espíritu Santo, se lo quiso tentar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que tiene el derecho de interpretar las Escrituras. El Espíritu Santo, digamos, si son su inspiración, ¿sí? Entonces es el único que sabe qué es lo que quiso decir cuando escribió, cuando dijo lo que dijo. Sí, no hay hermenéutica humana que puede dar explicaciones en cuanto a la interpretación. Entonces Jesús seguirá retenido en el cielo hasta que la iglesia le dé el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, entre otras cosas. Y si el Espíritu Santo en la menorá, el Espíritu del Señor es la barra central, es lo que mantiene en pie a la menorá, y la menorá sabemos que es el símbolo de la iglesia. Entonces lo que mantiene firme a la iglesia parada sobre su pie, sobre su base, es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en su esplendor encendido, el Espíritu del Señor encendido, entonces todo se cae. Todo se cae. Y por esta razón, las lámparas pueden estar en un lugar alto, por la razón de este pie, pueden estar en un lugar alto, alumbrando, ¿sí? Según el diseño. Nuestra relación con el Espíritu Santo en este sentido es clave, ¿sí? Y esto es tanto un punto personal como un punto colectivo. Ahora, una de las cosas que el profeta Zacarías anuncia desde el momento
que se está reconstruyendo el templo de Salomón, ese primer templo, ¿sí? Se está reconstruyendo, tiempo de Zacarías, de Ageo, de Zorobabel, de Nehemías, todo ese tiempo, construyeron los repatriados, digamos, que venían de Babilonia. Él dice que va a haber un cambio de orden sacerdotal. Sí, proféticamente está diciendo eso. Recordemos que para el tiempo de Zacarías aparece el profeta Ageo, que va a decir que la gloria del templo postrero será mayor que la del templo primero. ¿Sí? Leemos ese pasaje, muy interesante. Dice ahí, ¿quién de vosotros vio esta casa en su primer esplendor? ¿Qué quiere decir? Que están reedificando la primera casa. La casa, no están edificando otro templo, están edificando el mismo templo, pero con un esplendor menor. ¿Sí? ¿Quién de vosotros vio esta casa en su primer esplendor? Habían pasado 70 años, solamente los que tienen 80 y algo se pueden llegar a acordar. ¿Y cómo la veis ahora, tal como no existe ante vuestros ojos? Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice Yahvé, y esfuércete también tú, Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice Yahvé, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé Sebaot. Mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Yahvé Sebaot. Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca, estremeceré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé Sebaot. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé Sebaot. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en este lugar daré paz, dice Yahvé Sebaot. Amén. Ya nos hemos referido a la Nueva Jerusalén en otra oportunidad y toda la gloria que va a manifestar esa Nueva Jerusalén. Notemos lo que dice aquí, hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Corderito es su santuario. O sea, el punto es que ese era un templo material de ladrillo, de piedra, con la madera, con toda la ornamentación que quisieran, tremendo ante los ojos de los hombres. Pero Dios no está hablando de ese templo, está hablando de otro templo. Y acá dice que este templo, que Dios mismo y el Corderito, que va a ser su santuario, ese va a ser el templo que va a estar lleno de gloria. Ahora, Dios mismo es el templo. Jesús se identifica con ese templo, ¿sí? Natán, profeta Natán, ya se lo había predicho a Jesús, ¿sí? Se lo había predicho a David, que él edificaría casa a David. No que David iba a edificar casa a Dios. Dios iba a edificar casa a David, ¿sí? Ahí, Segunda de Samuel capítulo 7 está ese pacto davídico que se llama. Y Jesús a los religiosos de su época justamente le dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Y claro, la gente estaba tan metido con el templo de material que no vio lo que dijo Jesús. Fíjense cómo la religión te ciega. La religión te ciega, te hace ver donde Dios no está viendo. Dios había juzgado ese templo ya. ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? Con Nabucodonosor se había destruido todo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo. Y no lo podían creer. Pero una vez que Él resucita, nosotros estamos unidos a Él, somos un espíritu con Él y nosotros y somos el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, esa nueva Jerusalén con Cristo
que somos nosotros finalmente, ese es el santuario, nosotros somos el templo, no son estos ladrillos, esto es un lugar, es un ambiente que lo usamos para este propósito, pero nosotros somos el templo y nosotros tenemos que estar llenos de la gloria de Dios, nosotros somos los que tenemos que dar luz y a nuestra luz, que no es propia la luz, entendamos que es la luz del Señor, a nuestra luz van a caminar todas las naciones. Estamos llamados a alumbrar, ¿eh? Ahora bien, en el orden arónico, sacerdocio arónico, una de las funciones que tenían los sacerdotes era hacer un mantenimiento de lámparas. ¿Se acuerdan? Tabernáculo, lugar santo. En el lado norte del lugar santo está la mesa de los panes de la proposición. En el lado sur estaba el candelabro, la menorá. Y ahí en el oeste, ahí al lado del velo, ¿sí?, que separa el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar de oro, el altar de incienso, lugar de adoración, lugar de intercesión también. Ahora, una de las actividades de los sacerdotes, que lo tenían que hacer 2 veces al día, a la tarde y a la mañana, era verificar las lámparas, cambiarle el aceite, sacarle el pábilo que esté negro, ¿sí?, esta puntita negra. ¿Por qué? Porque esto consume energía y echa humo. ¿Sí? Entonces tenía que sacar, imagínense el tabernáculo queda lleno de humo toda la noche con el fuego ese, no se puede entrar, no es una nube de gloria, es la nube de humo que larga el algodón quemado, ¿no? Entonces es algo que tenían que hacer los sacerdotes. El aceite que se usaba para las lámparas era aceite de oliva y, como les comenté la vez pasada, el aceite de oliva ese tenía que ser prensado a dedo. Los sacerdotes agarraban aceitunas, las exprimían con la mano y la primera gota de cada aceituna iba a ser utilizada o para el aceite de la unción o para el aceite de la menorá. El resto, saboreate la aceituna, cométela para uso comestible. Pero la primera gota, la primicia de la aceituna, era para la lámpara del candelabro o para la lámpara o para el aceite de la unción. Entonces, de alguna manera, los sacerdotes, por santos que fueran, manipulaban la aceituna. ¿Sí? De alguna manera, exprimir, ¿no? Ahora bien, notemos lo que dice Zacarías capítulo 4. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro macizo, con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Entonces vio algo así, vio el candelabro de oro, con un tazón, una fuente, un recipiente, y 7 canales, ¿sí?, que alimentaban las 7 lámparas de la menorá. Y después va a decir, sigue la profecía, y va a haber 2 canales, 2 olivos y 2 ramas de olivo a su derecha y a su izquierda. No nos vamos a meter en eso por el momento. Entonces ve un candelabro de oro, eso lo conocía. Zacarías conocía lo que era el candelabro, la menorá de oro. 7 lámparas también la conocía. Pero estas 7 lámparas ahora son alimentadas por un aceite desde un recipiente. ¿Qué me está diciendo? Que los sacerdotes no tienen más que cargar el aceite, no tienen que revisar más el aceite, que no tienen que manipular más el aceite. Ahora el aceite es dado automáticamente. Hay una provisión sobrenatural de aceites, es decir, hay un depósito de aceite que alimenta a las 7 lámparas, ¿sí? También hemos visto la vez pasada que Pablo dice que con las oraciones de los filipenses y la suministración del Espíritu Santo iba a salir en libertad. Revisamos este pasaje, porque yo sé que esto resultará en mi liberación por medio de vuestra oración y la suministración, epijoreguía, es la palabra en griego, del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo. Y por otro lado, también Pablo en Gálatas 3:5 dice que el que suministra el Espíritu Santo es Jesucristo, ¿sí?
Así que pues el que os suministra el Espíritu y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de fe? ¿Sí? De modo que la provisión del Espíritu Santo, ¿sí? No es una obra amada, una obra humana, no se la puede comprar. El error de Simón el Mago, no sé si se acuerdan, Hechos capítulo 8, fue tratar de comprar el Espíritu Santo. Te pago para que me des ese poder, así yo también. Un negociante del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero Pedro dijo, tu plata perezca contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. El Espíritu Santo no se puede comprar, no se puede manipular. Fíjate que este otro individuo también quería manipular. Estamos en Hechos 8. Lo de Ananías y Zafiro había sido Hechos 5. Otro intento de querer manipular. Un tipo bastante cuestionado, un mago que no se había terminado de convertir todavía. El ministerio sacerdotal del orden de Melquisedec, no el de Aarón, el de Melquisedec, no requiere que los sacerdotes manipulen aceite. Ese aceite dorado es el Espíritu Santo no se puede manipular o no puede ser manipulado. La potencia de la luz que da el Espíritu Santo depende de la no manipulación del aceite, que justamente es el Espíritu Santo. Es muy ofensivo en el orden de Melquisedec manipular al Espíritu Santo o querer controlar al Espíritu Santo. Y esta es la explosión que vino en Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, barrió con todo, fue impresionante lo que pasó, hasta que Ananías y Zafira se le encontró, tuvieron una gran idea. Y en esa potencia que venía el Espíritu Santo, se decidieron meter la mano en la aceituna y murieron los dos. Pero la iglesia pecó. Entonces, esta es la posición que Dios quiere, que el Espíritu Santo quiere tomar en este tiempo. Te digo esto bien seriamente, el tiempo que viene, y probablemente a partir de acá a un mes, o sea, de acá a la Pascua, ¿sí? Es un tiempo en el cual el Espíritu Santo no va a querer ser más manipulado. Así que es un tiempo en el cual tenemos que trabajar con cierto temor de Dios en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Con esta base, quiero que vayamos al pasaje de las 10 vírgenes. Dice que hay 5 vírgenes que son calificadas como prudentes y otras 5 como insensatas. ¿Sí? La diferencia, que las de unas que se proveen el del aceite en el momento adecuado y otras que lo hago después. ¿Vieron como los chicos que a último momento quieren hacer se acuerdan del mapa, se acuerdan de las reglas, se acercan del cuaderno el domingo a las 10:30 de la noche, más o menos? Y quieren conseguir todo. Ay, ¿se acuerdan que tenía que hacer un trabajo práctico? Mamá, ¿me puedes ayudar a hacer el trabajo práctico? Bueno, estas vírgenes insensatas quisieron jugar con el Espíritu Santo. Lo manejo, lo tengo bajo control, sé dónde conseguir. La diferencia es que unas se proveyeron de aceite y otras no. Y recordemos que bueno o malo, y en este caso sería prudente, insensato, está dado por Dios a la luz de la luz con mayúscula. Recuerden Génesis capítulo 1, primer día, o día 1, cuando la luz entra y Dios dice, es bueno. Es bueno a la luz de la luz. La luz define el patrón de lo que es bueno o que es malo. No lo defino yo, no lo define una secta, no lo define una ONG, no lo define nadie, lo define Dios. Desde que el hombre entró a definir las cosas, cualquier cosa es buena. Y todo es relativo, pero Dios pone blanco sobre negro. Él define lo que es bueno. La luz no creada es el metro patrón para la definición de las cosas. Es Dios que según la vara de Cristo, ¿sí? Está definiendo a unas como prudentes y a otras como insensatas.
Entendiendo que el novio aquí representa a Cristo, estos dos grupos de 5 y 5 vírgenes representan candidatos, candidatas en este caso, a ser iglesia. ¿Cuál de los dos grupos podrá ser iglesia? ¿O podrán ser los dos grupos iglesia? Ese es el punto. Jesús, es interesante el tema que son vírgenes. Las 10 son vírgenes. Las 10 se han reservado para el novio. Las 10 han hecho un sacrificio, han hecho un voto en su vida para mantenerse vírgenes. Entendamos cuerpo colectivo, no harem, ¿sí? Ojo, no interpreten mal. Cuerpo, ¿sí? Cuerpo colectivo. 5 y 5 y las 10, los dos grupos de 5 se han mantenido virgen, porque entienden que para el Señor, para el novio, prioridad. Las vírgenes prudentes se proveyeron aceite, mientras las insensatas no. Es decir, las insensatas especularon. No cargamos ahora, lo hacemos más tarde. Yo conozco un negocio chino por ahí que está abierto todos los días hasta medianoche y ahí podemos conseguir cualquier cosa. Los chinos están abiertos siempre, ¿no? De última, como somos hermanos en la fe, le pedimos a las hermanas prudentes, a estas que tienen cantidad de aceite, no nos van a negar el aceite. Somos hermanos en Cristo, ¿no? Nadie le niega el aceite a nadie. Y si no funciona, le decimos al novio que tenga misericordia de nosotros y no deje de entrar de todos modos. Le hacemos notar que hay alguna avaricia entre algunas hermanitas que no quieren prestar el aceite. ¿Y por qué le dejas entrar a ellas y a nosotros no? Porque por culpa de ellas no tenemos aceite en este momento. O sea, la piloteamos. Especularon. Una iglesia especuladora. Dios no la tolera. ¿Me está escuchando? En definitiva, especularon con la gracia de Dios. Quisieron manipular al Espíritu Santo. Esta es una figura de una iglesia evangélica que ha querido jugar con el Espíritu Santo. Ya voy a tener tiempo para prepararme. Ya voy a tener tiempo para ser lleno del Espíritu Santo. Ya voy a tener tiempo para servir a Dios. Ahora estoy cansado. Pastor, usted sabe todas las cosas que tengo. Tengo que lavar ropa, tengo que hacer trabajo de acá, trabajo de allá. Mi hijo que está rebelde, el otro que está imposible. Y tú quieres que vaya a la iglesia. Ya voy a tener tiempo. Dios conoce todas las cosas. ¿Se dan cuenta cuánto verso que le ponemos a la obediencia? Ahora estoy cansado, pero ya voy a ir. No se preocupe, ya voy a ir. Yo sé cómo viene la mano en la congre, puedo pilotearla. Dios entiende que tengo muchos problemas. Imagínate ahora con el COVID, mira cuántos problemas hay ahora. Mira si voy a la iglesia y me contagio. El Espíritu Santo dice la palabra, y ahí le ponemos el versículo bíblico para avalar mi rebeldía. El Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, aún en medio de la noche me va a guiar al lugar donde está el negocio abierto para conseguir el aceite. Y si no, me va a guiar hasta donde está el novio, y el novio en su acto de misericordia me va a abrir las puertas, porque Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero le saco esa palabra, pues esa parte no me conviene. Esta iglesia manipuladora de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que fuerza a Dios a tener misericordia de uno, ¿sí? Porque siempre le falta el medio para el peso. Pero en el orden sacerdotal de Melquisedec, el aceite no lo podemos manipular. Dios no acepta eso. Dice el texto de la parábola que ambos grupos se quedaron dormidos y en ese momento llega el novio. La exhortación dice, al final de todo, velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. ¿Qué quiere decir esto? Está preparado. ¿Está cuándo? Ya. Dios no admite el llegar tarde. Llegas tarde, la puerta está cerrada, punto. ¿Y después qué vas a golpear? No, está cerrada. Lo que el Señor cierra, nadie abre.
Notemos el desenlace de la historia. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio y las prepararon. Entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Las insensatas, cuando escucharon al centinela que dijo, al centinela que dijo, ¡he aquí el novio! ¡Salgan a recibirlo! ¿Qué pasó? A ver, no anda. ¿Me das tu aceite? Fueron a comprar aceite porque no tenían, fueron a buscar por ahí y cuando parece que no encontraron, porque no dice, bueno, cargaron el aceite y fueron después. No encontraron negocio abierto. Y dice que se quedaron afuera y fue cerrada la puerta. Y me hace acordar a lo del arca de Noé, ¿se acuerdan? Y cerró Adonai Elohim el arca por fuera. Y los de adentro, o sea, Noé y toda su familia, deben haber sentido los gritos de la gente, ahí, abrinos, es que la cerró el Señor, yo no la cerré. Y le puso traba del lado de afuera, no puedo abrirla, ¿sí? Y como le dije, Él es el que cierra y ninguno abre. Así que mejor estar preparado antes que Él cierre la puerta. Pero más tarde llegan las insensatas y reclaman. ¿Sí? Más tarde, las otras vírgenes también llegan diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahora, no dice que vinieron con las lámparas encendidas. Hubiese sido relevante, bueno, y después de haber conseguido aceite, llegaron. No dice eso. Dice, llegaron. Me sorprende que estas vírgenes, estas 5 insensatas, vienen con demandas al rey, al novio. ¿Sí? No vienen en arrepentimiento, no vienen humilladas, no vienen pidiendo misericordia. Claro, no pueden hacer eso porque eso es obra del Espíritu Santo. Y las lámparas de ellas están apagadas. Vienen con reclamos, vienen con demandas. Ábrenos. Sus lámparas no tienen aceite. Dios es misericordioso. Ellas decían, Dios es misericordioso. Seguro nos va a perdonar y nos va a dejar pasar. Yo conozco a mi Dios, Él es bueno y su misericordia es para siempre. En ese momento recuerdo todos los salmos. Pero vos no lo vas a convencer. O querés manipularlo al novio también con tu sabiduría del salterio. No lo vas a convencer. Eso querer manipularlo. Y Dios no acepta eso. Me llama la atención la escena por el contraste. El novio está dentro y la puerta está cerrada. ¿Se acuerdan en la iglesia de la Odisea? Jesús está afuera y la puerta también está cerrada. El que está del otro lado de la puerta, esté adentro o está afuera, es un insensato. Porque en el único lugar donde hay sabiduría es estando con el Señor. Está esa puerta en el medio. ¿Por qué está esa puerta en el medio? Porque ellos decidieron, uno, que lo echaron a Jesús, en la iglesia de la Odisea. La iglesia está adentro y Jesús está afuera. Le echaron a Jesús. Los otros, porque no entraron cuando tenían que entrar con el novio. Uno de un lado y otro del otro. Los que están con Jesús son los prudentes, los que han sido prudentes. Los otros son los insensatos. Estés adentro o estés afuera, no hay escondito que valga. Y acá les quiero compartir una cosita que se las comenté un día, unos domingos atrás. Y quiero que la revisemos. Notemos que el novio les dice lo siguiente. De cierto os digo, no os conozco. Es interesante que no dice ginosco, sino utiliza el verbo oida, ¿sí? Que ahí es eido. Oida es una conjugación. En Mateo 7:23 va a decir, ¿se acuerdan de ese que viene así presuntuosamente diciendo, Señor, Señor, no hemos hecho grandes milagros en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, predicamos tu nombre y cosas por el estilo? Y Jesús le dice eso, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Y ahí utiliza el verbo ginosco, pero acá utiliza el verbo
eido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es esta. No os conozco tiene que ver con, el verbo eido tiene que ver con el conocimiento por los sentidos. Mientras el verbo ginosco tiene que ver con conocimiento por relación. Yo nunca, le dice a estos predicadores, yo nunca tuve relación con ustedes. No te conozco, no, o sea, no pasaste tiempo conmigo, no invertiste tiempo de relación, de oración, de adoración conmigo. Faltó eso. Lo que estuvo funcionando fue el don que yo te di. O sea, yo estaba trabajando a través tuyo, pero tu corazón estaba apartado de mí. Pero en el primer caso, yo no te conozco por los sentidos, o sea, no te veo. No te veo. ¿Por qué? Y porque la luz está apagada. No veo tu rostro. La luz está apagada. No tenés lámpara, no tenés aceite. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo reconocerte? En medio de la noche me viene alguien y toca la puerta, sí, escucho. Abro la mirilla. No veo nada. Sí, soy yo, escúchame, yo soy una de las 5 vírgenes. No veo nada. No te puedo conocer porque no te veo. Entendamos que en aquella época, a la noche, era noche. No había luz en todas las calles, como hay ahora, bueno, cuando se supone que hay, ¿sí? Era noche, tipo campo, ¿sí? No hay nada. Entonces, hola, soy yo, no ve nada, ¿no? No puede ver el rostro. Esto es muy importante. Notemos este versículo que me gusta mucho a mí. Porque Dios, pero el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nuestros corazones se iluminan con el conocimiento de la gloria de Dios. Esa gloria está en el rostro de Cristo. De modo que nuestro rostro debe brillar y reflejar la luz de Cristo. Debe reflejar el conocimiento de Dios, nuestro rostro. Moisés, cuando estaba con Dios, estaba en la presencia de Dios, su rostro brillaba. ¿Cuándo va a brillar nuestro rostro? Cuando esté en la presencia de Dios, en comunión con Él. Ahí empieza a brillar mi rostro. Y si nuestras lámparas están cargadas con el aceite del Espíritu Santo, nuestros rostros van a reflejar el rostro de Cristo, porque el Espíritu Santo lo que busca es transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué debería haber visto el novio en las vírgenes insensatas si no lo vio? Cuando le abrió la mirilla, ¿qué tuvo que haber visto? Tuvo que haberse visto a él mismo reflejado en el rostro de las vírgenes, pero no vio nada. Vio oscuridad, vio tiniebla. ¿Me está siguiendo? Su propio rostro tendría que ver Cristo. Cristo tiene que verse reflejado en el rostro de su iglesia, en cada uno de nosotros. Y solo ocurre cuando sus lámparas o nuestras lámparas están llenas con el aceite del Espíritu. Notemos, estas 5 vírgenes se habían mantenido vírgenes hasta ese tiempo, pero la virginidad no es suficiente. El sacrificio humano no es suficiente. Las renuncias que puedas hacer no es suficiente. La religión no es suficiente. O tenés el aceite del Espíritu o estás frito. Quedás afuera. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios quiere algo, no manipules al Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, no manipules. No lo trates de manejar, no trates de especular con el Espíritu Santo. No manipules al Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. No es tan importante que vos tengas al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo te tenga a ti. Eso es lo importante. Todos nosotros, o al menos todos sabemos, que el rostro es el reflejo del alma. ¿Sí? Algunas veces, sobre todo en personas que se conocen, por ejemplo, matrimonio, yo le veo el rostro al cónyuge, a mi cónyuge, y dice, no me dijo nada,
pero sé que la cosa no funciona bien. Hay algo que no va. Y recíprocamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo de estar, de hablar, de conocer, no sé cuándo levanta los ojos, baja los ojos, frunce el ceño, sé lo que quiere decir. El rostro refleja una realidad interna nuestra. Poder contemplar el rostro de Dios es poder tener el privilegio de estar en su presencia y de obtener su favor, pero también de recompensa y bendición. Por ejemplo, veamos algunos textos así rápidamente. Hay muchos de este tipo de textos. Dice Salmo 11, versículo 7, porque Yahvé es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Privilegio, contemplar el rostro de Dios. Lo mismo que el rostro del Señor brille sobre nosotros en el Antiguo Testamento es figura del favor de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, o la bendición que Dios proyecta sobre nosotros. Por ejemplo, Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. O sea, hay una bendición. Dios resplandece su rostro, trae luz sobre nuestras vidas. Salmo 67:1. Por el contrario, hay expresiones que dice, esconderé mi rostro, ¿sí? Que es retirar ese favor, señal de desgracia. Pondré o fijaré mi rostro contra, ya Dios se pone como enemigo tuyo, así como estuvo con el pueblo de Israel, con Jerusalén en particular. Hay un llamado a buscar el rostro del Señor, que era buscar su voluntad, alinear su alma, la de uno, con el alma de Dios. Y algunos ejemplos de este caso, muy conocido, por ejemplo, 2 Crónicas 7:14, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Buscar el rostro de Dios, buscar hacer su voluntad. Y antes David dice, Salmo 27:8, dice, sobre ti dijo mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahvé. Entonces, esto de buscar el rostro, hay una intención de alinearse a la voluntad del Señor. Es muy común también expresiones como postrarse o caer rostro en tierra, ¿sí? Humillación, habla de humillarse delante de Dios. También se habla de la vergüenza de rostro, cuando hay toda una señal de confusión. Poner el rostro como pedernal, o sea, dirigirse a algo, nada me mueve, estoy con una meta definida en mi vida, una dirección definida. El rostro palidece cuando un susto de aquellos, hay una presión tremenda del entorno, de Dios que se presenta, ángeles que se presentan, y quedo paralizado, quedo estupefacto. Pero Isaías, pero también, en ese caso no está a punto de fallecer, ¿no? Y también se habla del rostro altivo, bien reflejo de lo que hay en el interior. El rostro altivo, me habla de altivez de espíritu, ¿sí? El rostro audaz. Y fíjense una cosa interesante acá. Fíjate cómo Isaías capta el espíritu que había en la gente de aquel tiempo, el espíritu de Israel. La expresión de su rostro atestigua contra ellos. Porque como Sodoma publica su pecado y no la disimulan, hay de ellos porque asimismo se labran la desgracia. El rostro finalmente te va a hablar si va a haber bendición o si va a haber desgracia en tu vida. El rostro altivo, ¿sí? Ya está prediciendo lo que va a pasar. Te vas a caer de la escalera, te vas a dar un golpe de aquellos. El rostro altivo. A mí nadie me tiene que decir nada. Rostro altivo. Entonces, cuando se habla de la Biblia de rostro, no está hablando de la cara propiamente dicho, sino que está reflejando el alma de la persona, inclusive el alma de Dios, y una relación que se establece entre ellos que puede incluir a todo el pueblo o a toda una nación. Poner algo delante del rostro de Dios es sacarlo a la luz, descubrirlo, ya no encubrirlo más, traer luz sobre un asunto, estoy sacando a luz
Estoy poniéndolo delante del rostro del Señor. Por lo contrario, cuando yo encubro algo, lo estoy escondiendo, porque no lo quiero traer a la luz. Juan capítulo 3 dice, porque sus obras son malas, y no lo quieren traer a la luz. ¿A la luz de qué? A la luz de su rostro. Entonces, descubrir algo es descubrir el alma, ¿sí? Desnudar el alma delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo está nuestro rostro? Esa es la pregunta, a dónde apunta el mensaje. El estado de nuestro rostro depende mucho de nuestra relación con Dios. Muchísimo. Ya les digo, hay más de 130 versículos que me está hablando de este tipo de expresiones acerca del rostro. Si el rostro de Dios está en contra del nuestro rostro no va a estar en la mejor posición que digamos. Va a estar muy comprometido, ¿no? El rostro de Dios es la fuente de nuestro brillo. Si el rostro de Dios está brillando sobre nosotros, nuestro rostro va a estar brillando. Si está en contra de nosotros, nuestro rostro va a estar como picles en vinagre. El rostro de Dios es la fuente del nuestro y puede brillar o puede estar escondido. En lo natural, cuando el sol está oculto por causa del eclipse, ¿qué pasa con toda la atmósfera? Todo se oscurece. Entonces, si hay algo que está eclipsando el rostro de Dios, mi rostro va a estar entenebrecido. La comunión con Dios hace resplandecer el rostro, y vamos al pasaje típico, ¿sí?, de Moisés. Dice, y al bajar Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas en la mano de Moisés, como cuando bajó del monte, no advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecido por haber hablado con él. Vos hablas con él, con Dios, tu rostro resplandece. Por hablar con él, resplandeció el rostro. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la tez de su rostro resplandecieron y temieron acercarse a él. Fíjate cómo aquellos que no tienen comunión con Dios temen. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es este personaje con el rostro iluminado? Fíjate cómo el alma que no está en comunión con Dios siente algo con una persona que sí está en comunión con Dios sin haber dicho nada. El rostro testifica de la condición del alma y su juicio, en tal caso. Es interesante que la gente temía al ver este rostro brillante, ¿no? Y se ponía un velo. Y dice más adelante, y cuando acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moisés entraba en presencia de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Y al salir, hablaba con los hijos de Israel lo que veía, lo que le había sido ordenado. Y al contemplar los hijos de Israel el rostro de Moisés, pero cuando resplandecía Moisés, volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Había todos los rostros acá. Un rostro brillante causaba miedo al rostro del pueblo que estaba oscuro. ¿Sí? Pero Pablo da a entender que el velo que Moisés se ponía sobre su cara era en rigor el velo que estaba en el corazón del pueblo por un pecado que no había sido retirado. Pablo va a decir, pero el entendimiento de ellos fue embotado porque hasta el día de hoy sobre la lectura del viejo pacto permanece el mismo velo no descubierto, y estaba hablando del velo de Moisés, porque en Cristo se desvanece, pero aún hasta el día de hoy, siempre que se leen a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y aquí aparece nuevamente el Espíritu Santo. Noten esto. ¿Sí? Es decir, un corazón con un velo es un corazón que está en oscuridad, es un corazón sin Espíritu Santo. Si el rostro de Moisés brillaba porque estaba en la presencia de Dios, el corazón que no está en comunión con Dios no brilla, y hay un velo en el corazón, hay algo que lo está eclipsando.
El Espíritu Santo no está brillando en ellos y señal de esa presencia es la libertad que ofrece y la persona vive en libertad. Una persona que está atado por esto, por aquello, al vicio, a la palabra, al juego, a lo que fuere, está atado. No está viviendo la libertad. ¿Por qué? Porque no está en comunión con Dios. Y está frito. Está frito porque todo se define si Jesús ve su rostro sobre el tuyo. El disfruto de libertad es señal de luz. Las cárceles y prisiones eran lugares oscuros. Las ventanas eran pequeñas, muy pequeñas. Si es que había un lugar oscuro, una cárcel es un lugar oscuro. No entra la luz del sol. La prisión es un lugar de esclavitud. No hay luz, no hay libertad, no hay Espíritu Santo. El rostro en consecuencia no brilla. En pocos lugares del Antiguo Testamento se habla de un rostro brillante o brillando, ¿sí? Hemos citado el caso de de Moisés, pero miremos el caso de Job, ¿sí? En su mejor momento, antes que le viniera la desgracia, cuenta Job acerca de su vida, y voy a agarrar un versículo, pero para que entiendan el contexto, cómo viene la mano, lo que viene diciendo, leo un párrafo. Job 29, vamos a leer del versículo 19 al 25, dice: mi raíz se extendía junto a las aguas, y el rocío pernoctaba en mi rama. Mi gloria era siempre nueva, y mi arco se reforzaba en mi mano. Me escuchaban expectantes, atentos en silencio a mi consejo. Después de hablar yo, nada añadían. Mis palabras destilaban sobre ellos, y las esperaban como la lluvia temprana y las bebían como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no tenían en menos la luz de mi semblante. No tenían en menos la luz. Por algo Job tiene ese semblante luminoso. Entonces vamos a respetarlo. Hay sabiduría, fluye. Yo les escogía el camino y me sentaba como guía entre ellos. Me colocaba como rey entre la tropa, como quien consuela a los que están de duelo. Es decir, vemos un rostro brillante y junto con ese rostro que vemos acá en Job, vemos autoridad, vemos sabiduría, vemos revelación, vemos satisfacción, vemos temor, vemos guianza, vemos consejo, vemos consuelo. ¿Por qué? Porque es un hombre que está en comunión con Dios. Un hombre que está en comunión con Dios, tiene el rostro brillante y es el canal que fluye todo esto desde el trono, desde la fuente que es Dios. Y porque fluye todo este río, todo este aceite, el rostro empieza a brillar. Ante el enojo, nuestro rostro cae. Recuerdan a Caín, ¿sí? Pero no aceptó Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tu enojo apaga tu rostro. Y Adonai Elohim dijo a Caín: ¿por qué te enoja tanto esto? ¿Por qué está abatido tu semblante? Pablo va a decir: airaos, pero no pequéis. No al sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Le dieron lugar al diablo. Cuando uno está enojado, abre las puertas a que el diablo ponga sus ideas. A este le voy a hacer esto, y a este le voy a hacer aquello. O sea, estás enojado, pero ya viene un espíritu de venganza además. Tu rostro está apagado, no estás escuchando a Dios. No estás escuchando al espíritu que te lleva a cargar tu aceite de nuevo en la lámpara y arrepentirte. Caín dejó que su enojo lo invadiera y lo dirigiera, pero al hacer esto le dio justamente lugar al diablo y sabemos cómo terminó la historia. Pero Dios le advirtió de cómo estaba su semblante, su rostro. Le vio que estaba caído, estaba opaco. No tenés comunión conmigo. El rostro de estas 5 vírgenes estaba oscuro, estaba personas que estaban en esclavitud, estaban en prisión. La luz de Cristo no estaba brillando en ellas, no había libertad en ellas.
Dice, pero pastor, ¿no es justamente que Dios viene a poner en libertad a los cautivos? Si estas 5 vírgenes estaban cautivas, estaban esclavas en su propio pecado, ¿por qué no les abre la puerta y las liberta? ¿Sí? ¿Por qué no les abrió la puerta? Porque estas vírgenes, cuando tuvieron la oportunidad de recibir el aceite, lo rechazaron y especularon. Estas vírgenes especularon, quisieron controlar la situación, quisieron controlar la gracia, quisieron controlar al Espíritu Santo. Rechazaron al Espíritu Santo, que es la que la lleva al arrepentimiento. Rechazaron al Espíritu Santo, que es el que trae gracia sobre sus vidas. Ellas dijeron, después me voy a arrepentir, ya voy a tener tiempo para eso. Cuando sea la oportunidad voy a responderle a Dios. Yo sé, pastor, cómo se maneja todo esto. Y vi cada iglesia, pastor. Si usted supiera aquel y allá. Tengo razones para estar sospechando. Pero escúchame, ¿no conoces al Espíritu? ¿No conoces lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Que estás jugando ahí, especulando como, con tu eternidad, estás especulando. Ahora quiero dormir un rato, total falta para que venga el novio. Mira, hace 2000 años que se está diciendo, ahí viene el novio y no viene, pastor. Así que no me venga, puede tardar un día más. Ahí está el necio. El necio que dice, ¿y dónde está la promesa de su venida? Y Dios quiere, dice Pedro, segunda de Pedro 3:9, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está dando oportunidades para que uno tome el aceite y se arrepienta. Jesús no recibe en su reino a quien no recibe al Espíritu Santo. Escucha esto. Dios no recibe en su reino a quien por su gracia no recibe el Espíritu Santo. Jesús conoce el rostro porque ve si el Espíritu Santo lo ha encendido. Jesús ve nuestro rostro, ve nuestro corazón. Él ve si nuestro corazón está conectado con el de su Padre, hermano. Jesús conoce perfectamente al Espíritu Santo porque fue el que lo guió durante toda su vida. Entonces conoce cómo habla el Espíritu Santo, conoce lo que hace el Espíritu Santo. Entonces ve el rostro de cada uno de nosotros y no ve al Espíritu Santo, no ve el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí se acabó la historia. Él ve nuestro corazón y se ve si está conectado con la genética espiritual, ¿sí? Y dice, sí, este se parece a mí, sí, pero mira si tiene mis mismos rasgos. Este tiene mi genética, tiene la genética del Espíritu, tiene el ADN de Dios. Sí, porque acá lo tocó el Espíritu Santo, lo transformó, lo puedo percibir. Mira, tiene mi misma ceja, tiene mi misma pestaña, tiene el mismo color de esto y de aquello, espiritualmente hablando. Es mi hermano. Él ve la obra del Espíritu Santo, ve el arrepentimiento. Recordemos que Juan el Bautista, como precursor de la obra de Cristo, venía la gente y le decía, nos queremos bautizar, traigan frutos dignos de arrepentimiento y los bautizo. Él podía ver, como conocía el Espíritu Santo, él podía ver, como profeta que era, que esa persona no estaba arrepentida, por eso no lo bautizaba. Y se ponía bien firme contra los soldados romanos, le ponía los puntos sobre las íes. Y le costó la cabeza toda esa voz profética que tenía. Pero sabía que había rostros que estaban apagados y no estaban arrepentidos, porque el arrepentimiento lo trae el Espíritu Santo. Si Juan el Bautista lo podía ver eso, ¿cuánto más Cristo? Él podía ver quiénes estaban arrepentidos y quiénes no. Y estas vírgenes, 5 vírgenes insensatas, vinieron con rostros apagados. Se habían privado toda su vida de tener contacto con varones. Habían hecho un sacrificio para reservarse para el novio, pero al mismo tiempo despreciaron el aceite. Mirá hasta dónde puede llegar la religión. La religión te hace hacer una cantidad de obras y sacrificios, pero en el momento que viene el Espíritu Santo vos lo negás. ¿Por qué? Porque me quedo con el templo de Jerusalén, hermano. Me quedo con la religión, me quedo con el inmueble.
Creen que los sacrificios personales es suficiente. Creen que las buenas obras es suficiente. Que Dios con eso le va a abrir las puertas. Pero sabes, hermano, a la cantidad de gente que yo ayudé, lo sacrificado que fue mi vida. Entregué la mitad de mis bienes para hacer toda la obra de Dios. ¿Cómo Dios no me va a dar entrada? Si vos rechazás al Espíritu Santo, no te da ninguna entrada. ¿Se acuerdan toda esa fiesta de bodas? Vengan, vengan, agarren de la plaza, de las esquinas, vengan, vengan. Todos entraron. Y después le dice, ¿por qué no tenés traje de bodas? Y dice, pero a mí me invitaron. Pero hay que venir con traje de bodas. Chau, afuera. O sea, que te inviten no quiere decir que no te tengas que vestir adecuadamente. Que te inviten no quiere decir que no tengas el aceite del Espíritu Santo. Porque no vas a entrar. El requerimiento es que tu lámpara esté llena de aceite. Quisiera hablarte del aceite, pero lo dejo para la próxima. Hermanos, tenemos que tener las lámparas encendidas. La luz de nuestros corazones debe testificar de nuestra conexión con Dios, de nuestra libertad en el Espíritu. Dios no envió al Espíritu Santo como decoración o como doctrina. Dios envió o lo envió para levantarnos de entre los muertos, para encender nuestra vida espiritual, para encender nuestra vida Zoé, ¿sí? La vida espiritual que vimos la vez pasada. El Espíritu Santo vino a encender la lámpara de nuestro espíritu para que alumbre a todas las cámaras de nuestro vientre. Vimos la vez pasada, nos inunda el amor de Dios. Fue enviado para que alumbre a la palabra de Dios y tengamos entendimiento escritural, espíritu, de lo que dice la Escritura. Vimos la vez pasada, viene a llenarnos del amor de Dios y para romper toda barrera para poder expresar ese amor de Dios como un río. Habla de la genética del Hijo. Jesús ve en nuestro rostro y dice, este está lleno del Espíritu. Acá yo veo la obra del Espíritu, lo reconozco. Es el que me guió. A mí lo está guiando Él. Reconozco la huella que deja el Espíritu Santo en una persona. Este tiene mi genética, es mi hermano. Déjame darte este paralelo y voy cerrando. ¿Se acuerdan ese incidente en el cual David hace traer a Absalón de regreso a Jerusalén? Por el tema de Tamar y demás, que estuvo 2 años afuera, estuvo un tiempo afuera, después vuelve y estuvo 2 años ahí sin verlo. Que Joab, era su general de confianza, entrena a una mujer sabia, astuta, ¿sí? De Tecoa, era la mujer, y le pone palabras en su boca. ¿Se acuerdan del pasaje? Una leve idea. No lo voy a leer porque es desviarme mucho y es bastante largo el pasaje, pero quiero hacerles notar que esta mujer le prepara todo y como que David va cayendo en la trampa que le preparó Joab, ¿no? En este diálogo para hacerle notar el pecado a Joab, a David, al error que estaba cometiendo con Absalón. Y en un momento le sigue hablando y dice, para un poco. Para. Porque empezó a inclinarse sobre algo que estaba haciendo mal David. Y dice, y el rey respondió y dijo a la mujer, no me ocultes ahora nada de lo que te voy a preguntar. Y la mujer dijo, ruego a mi señor el rey que hable. Entonces el rey le preguntó, ¿no anda la mano de Joab contigo en todo esto? Mira, no era tonto David, ¿no? No anda la mano de Joab. ¿Sabes por qué? Porque yo lo conozco a Joab. Yo sé las historias de Joab. Yo sé cómo habla. Estas son palabras de Joab. Lo tengo. ¿Cuántos años al lado mío vos te crees que no lo conozco a Joab? Y la mujer respondió, vive tu alma, oh mi rey. Nadie se podrá apartar ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Ciertamente fue un esclavo
Fue tu esclavo Joab quien me ordenó y él ha puesto todas estas palabras en boca de tu esclava. En otras palabras, David pudo distinguir a Joab. ¿Vos te crees que Jesús no distingue al Espíritu Santo? ¿Que siempre estuvo con él? ¿Te crees que lo podemos engañar? ¿Te crees que podemos decirle, pero si estuve en comunión con vos, o no te acordás? No, no me acuerdo porque no veo al Espíritu Santo en ti. No veo tu rostro brillante. Entonces Jesús distingue. ¿Se acuerdan cuando Jesús tiene que, yendo a Jerusalén, tiene que atravesar Samaria y los samaritanos no lo reciben? Y viene Juan y Jacobo y dice, Señor, ¿quiere que como Elías hagamos descender fuego del cielo y los reviente a todos? A ver, ustedes no saben lo que están diciendo. Ese no es mi espíritu. Ese no está hablando el Espíritu Santo por boca de ustedes, pero lo hizo Elías, pero no es el contexto. Jesús conoce a su Espíritu. Jesús quiere ver en nuestros rostros iluminados por su Espíritu y no por un fuego extraño. Es decir, el Espíritu Santo operativo en nosotros. No quiere religión, no quiere sacrificio, no quiere autojustificación, no quiere obras de la carne, no quiere especulación, no quiere que se siga maltratando y manoseando y despreciando y manipulando al Espíritu Santo. No lo quiere. Viene un tiempo en que Dios no va a tolerar más eso. Por muchos años y en muchos sectores del cristianismo se ha tratado de manipular, vuelvo a repetir, al Espíritu Santo. Se ha tratado de jugar con él, se ha tratado de imitar al Espíritu Santo. Vamos a imitar las lenguas. ¿Por qué? Y porque tengo tal complejo de inferioridad y no hablo en lenguas que al menos para que no me digan nada voy a imitar las lenguas. Dios no puede ser imitado. El Espíritu Santo no puede ser imitado. Tonterías de la gente que lo único que buscaban era o es la autopromoción y la autoexaltación. Gente que busca cubrir con religión un orgullo escondido o un orgullo no rendido a Dios. Gente que le gusta vivir con caretas piadosas toda la vida, pero caretas al fin. Pero Jesús quiere ver su luz. La luz del primer día. No hay otra luz aceptable. Dijo, es buena, esa luz es buena. Esa es la luz que Dios quiere que brille en nuestro rostro. Él nos pide, Él nos mide con esa luz y punto. No le demos más vueltas al asunto. Él quiere esa luz brillando. Y lo he citado muchas veces, lo he citado hoy y lo vuelvo a citar ahora para que quede bien grabado este versículo. Porque el Dios que dijo, resplandezca su luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La luz del primer día es la que vale y quiere Dios para nuestras vidas. No quiere otra luz, no quiere fosforitos, no quiere vela, no quiere spots, no quiere nada de eso. Quiere su luz. Dios quiere ver su luz en nuestros rostros. Dios quiere ver el rostro de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Amén. Cerrá tus ojos un momento. Padre, queremos brillar con tu luz. Señor, y sabemos que para brillar con tu luz necesitamos oxigenar el medio ambiente. Que mucha esencia esté en nosotros. Queremos estar ubicados donde tú nos diseñaste estar, que es estar en ti. Que tu oxígeno, que tu presencia lo inunde todo en nuestras vidas. Queremos estar metidos en ti, Señor. Metidos en tu corazón. Así como Juan estaba recostado sobre tu pecho, Señor. Bien cerca tuyo, por lo cual tuvo la capacidad de tener una revelación increíble, inimitable. Así queremos estar nosotros. Por lo cual necesitamos esos tiempos de calidad contigo.
Queremos brillar con tu luz. Nadab y Abiú buscaron fuegos extraños. Y así les fue. No se podía jugar con el fuego de Dios, con la luz de Dios. Ananías y Zafira quisieron engañar, tentar al Espíritu Santo. Y casi no pudieron solamente decir sí a lo que habían hecho y después murieron. Señor, no queremos ser una generación que manipule al Espíritu Santo. Señor, entendemos que viene un tiempo en el cual tú restauras la posición del Espíritu Santo en tu iglesia. Y donde va a haber diferencia entre el justo y el injusto. Entre el pecado, entre el pecador y el piadoso. Pero va a haber diferencia, no de hombres, va a haber diferencia. Señor, queremos estar del lado donde estás tú, no del otro lado de la puerta, donde estás tú. Estés adentro, estés afuera, ahí queremos estar. Y como dice tu palabra, las ovejas oyen tu voz y te siguen, porque tú las llamas por su nombre. Padre, en este momento, oro para que mi hermano y mi hermana, iluminado con la luz de tu Espíritu, entienda la necesidad de no jugar con el Espíritu Santo. El requerimiento de este tiempo, Señor, que estás trayendo sobre tu iglesia para que la iglesia viva la realidad que Dios quiere que viva. No una realidad de cultos dominicales, no una realidad de eventos, sino una gloria como la de aquel tiempo o aún superior. Señor, si tú nos posicionaste como lámparas encendidas en lugares altos, es para alumbrar. Señor, y cuando la iglesia alumbra, las naciones caminan a su luz y en temor, porque la iglesia está alumbrando. Señor, en esta mañana, en esta tarde, sea tu luz sobre nosotros. Esa luz del primer día, Señor, no queremos luces psicodélicas, no queremos luces que engañen, no queremos luces de decoración, queremos tu luz que alumbre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que esta luz, Señor, resplandezca en todo el raquía, que resplandezca en todos los lugares celestiales, que resplandezca en todo ámbito donde sea llevada tu luz, Señor. Donde nos pongas a nosotros para alumbrar, Señor, sea en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en el colegio, en la feria, en donde sea, Padre. Aún en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestro hablar, en nuestras relaciones, que haya luz, que se refleje luz, que nuestros rostros reflejen la luz del primer día, Señor. No queremos luces falsas. No queremos fuegos extraños. Señor, perdónanos por tanta especulación que hemos hecho, con tanto manipuleo, tanta ficción, tanta religión que hemos metido para camuflar la inoperatividad del Espíritu Santo en nuestras vidas, no porque no quiera hacerlo, sino porque nosotros nos empecinábamos en no llenar nuestras lámparas con aceite, no venir al arrepentimiento, sino veníamos con imposiciones religiosas. Líbranos, Señor, de todo tipo de engaño. Líbranos, Señor, de seguir manipulando, manejando tu gracia, tu misericordia, forzarte a ser misericordioso, como si no lo fueras. Buscar provecho en cada situación, buscar ventaja y no dejar de rendirnos a ti. Señor, que estar a tus pies rendidos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros en cada momento, para ser llenos de tu luz y para que nuestro rostro refleje el tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que mientras tanto, si en este tiempo, particularmente ahora,
que tenemos que oxigenar nuestra vida. Acordate de la vela, ¿sí? Que necesita oxígeno, ¿sí? Para que brille la vela, necesita oxígeno. Cuando no hay oxígeno, la vela, el fuego, por más fuerte que sea, se apaga. ¿Qué área de tu vida necesita oxígeno? ¿Qué área necesita que el viento del norte, el viento del sur, sople y oxigene? Pedirle al Espíritu Santo que lo haga. No para manipular, sino porque hay necesidad. Porque la vasija está vacía y necesita ser llena del Espíritu Santo. Llenala nuevamente, hermano. Permití que se llene nuevamente. Permitir al Espíritu Santo. Vos no la podés llenar. En el sacerdocio de Melquisedec, eso no lo manipula el hombre. Ya basta de manipular aceitunas. Estamos en un nuevo orden y Dios quiere que volvamos a tener el temor de Dios sobre el aceite del Espíritu. Pedirle al Señor esas áreas que todavía no están con el oxígeno para que se encienda. Puede haber aceite, pero no hay oxígeno. Puede haber oxígeno, pero no hay aceite. Fíjate qué es lo que está faltando. Pero cuando están los 4 elementos, la lámpara enciende y da su luz. Y eres posicionado en un lugar alto. Y sirves de luz a otros. Aleluya. Santo. Quiero ser una lámpara para ti y para mi generación brillar como David. Una lámpara quiero ser para mi ciudad y mi nación resplandecer. Quiero ser una lámpara para ti y para mi generación brillar como David. Una lámpara quiero ser para mi ciudad y mi nación resplandecer. Que no se apague mi lámpara, que tu aceite en mí no deje fluir, que en mí tu luz brille por siempre, unido a ti. Señor, que no se apague mi lámpara, que tu aceite en mí no deje fluir, que en mí tu luz brille por siempre, unido a ti, Señor. En este espíritu y con lámparas encendidas,
entendiendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Esa luz que alumbra nuestro andar diario. Vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a disfrutar este momento porque la luz del candelabro de la menorá arrojaba luz sobre el pan. Entonces, qué profético este momento. Si la luz está encendida, podemos tener revelación acerca de lo que es el pan y la copa. Es lo que nos dejó el Señor para celebrar. Tener temor de Dios para no jugar con estas cosas. Tener temor de Dios con el jugo, con la sangre que Jesús derramó en la cruz por todos nosotros, con el pan, el cuerpo. No, Ananías y Zafira no respetaron el cuerpo. No respetaron el cuerpo, no tuvieron temor de Dios, tentaron al Espíritu Santo, lo engañaron y fueron fulminados. Nadab y Abiú, futuros sumos sacerdotes, fuego extraño, fueron eliminados. Temor de Dios con el pan y con la copa. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir el pan y la copa en este momento. Date gracias porque tiene un significado muy impresionante, muy fuerte. No queremos despreciar y echar por tierra ninguna de tus palabras, tus buenas palabras, sobre lo que es el pan y lo que es la copa, porque tú dices que el que no mastica mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y queremos hacerlo con ese entendimiento, pero sin dejar de lado toda la obra del Espíritu Santo que testifica sobre esto, que pone un sello sobre esto. Señor, bendecimos el pan, bendecimos la copa en este momento. Te damos gracias y participemos con gratitud de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.